años aproximadamente, realmente no se ha, no se ha dado un alcance, un acceso universal. En nuestros países, Latinoamérica, aún se está comprendiendo que la ultrasonografía obstétrica puede impactar favorablemente. Si no fuera por la globalización, por el Internet, francamente nuestros países seguirían con evaluaciones de la, entre comillas, prehistoria, con diferentes complicaciones, tanto maternas como fetales. Así, es necesario que nosotros lleguemos a asumir como un acuerdo, un consenso terminológico, una concepción. Nosotros nos esforzamos en analizar la problemática y tratar de unir criterios, terminologías, hallazgos, investigaciones, realidades, para construir, a nuestra opinión, un concepto o una concepción, como por ejemplo aquella que tiene que ver con la prevención. Uno dirá, pero la medicina fetal, ¿cómo va a prevenir? Cuestiones como desde la preconcepción, consumiendo ácido fólico, por ejemplo, podemos evitar los defectos del tubo neural, es decir, la espina bífida, comúnmente denominada, mielomeningocele, meningocele, encefalocele, por ejemplo, que son malformaciones muchas veces de grado severo y detectables tan tempranamente como en el primer trimestre. ¿Qué también podemos prevenir? Países como nosotros, Bolivia, Perú, tenemos una alta tasa de preeclampsia. Y preeclampsia es en muchos países la primera causa de mortalidad materna y también explica complicación fetal, asfixia o muerte fetal. Entonces podemos hacer esa prevención a través de la medicina fetal. Esto a través del tamizaje, es decir, del cribado, del screening, del buscar poblaciones y darles evaluaciones que permitan detectar a un riesgo materno o a un riesgo fetal. Así, también podemos dar predicción, es decir, incluyendo la evaluación materna o fetal, decir que esta paciente, sumado a los factores maternos, a la presión arterial, a otros factores bioquímicos, marcadores diversos, antecedentes, podemos decirle, señora, su bebé altamente posible que va a tener esta patología o esta condición. Le voy a predecir la posibilidad, por ejemplo, de un síndrome cromosómico y podemos ir numéricamente hablando, no solamente en decir me parece, sino decirle la posibilidad es de un 20%, de un 40%, de un 90%, o quizá lo más cercano al cariotipo, es decir, a la confirmación de un 99, 99.9%. ¿eh? Igualmente, le digo a la paciente, mire señora, su cálculo del riesgo matemáticamente calculado es de 1 en 100, es decir, usted se computa como alto riesgo y por ende hay que iniciar medidas preventivas como la preeclampsia, predicción, detección de complicaciones, detección de anomalías, detección de hallazgos placentarios, detección de hallazgos fetales eh, en signos fetales en la estructura, en la función, en la presencia de vascularidad, por ejemplo, en el hallazgo de tumores diversos, maternos, placentarios, fetales, detección. Y sobre esa detección decirle, mire señora, después de tanto análisis que hemos hecho, y agregándole estas características, su bebé tiene un diagnóstico específico siguiente. Y también tenemos que conocer que ese diagnóstico pues va a depender no solamente de la ultrasonografía, sino podemos ser más específicos y decirle con el examen de invasivo que vamos a hacer, vamos a confirmar lo que sospechamos.
Y podemos dar información pronóstica. Miren, con la ecografía, colocándole traductor y viendo algunas características, podemos decirle a la paciente, como solemos ver, decirle, señora, sumado los factores, sumado los hallazgos, mencionándole lo siguiente, su bebé tiene una posibilidad de fallecer a corto plazo, en forma inmediata, postnatalmente, en un porcentaje también, menos del 50%, más del 50%, más del 80%, o decirle, señora, con características absolutas, su bebé lamentablemente no va a sobrevivir. Y esa información puede dársele. ¿Qué implica, pues? Informarse, informarse de las condiciones que pueden encontrarse. También puede darnos seguimiento. Le hallamos a un bebé hace unas 3 semanas con déficit severo del crecimiento. Eso llamamos RCU, restricción del crecimiento intrauterina. Y le decimos, señora, le hemos hecho una evaluación de tal magnitud integrada y encontramos que al momento su bebé aún no amerita culminar el embarazo y tampoco encontramos que tiene alta posibilidad de muerte. Por ende, podemos seguir controlándola. Vamos a hacer un seguimiento cada 3 días, cada 4 días, buscando parámetros integrados para esperar que el bebé avance. Por cada día que pase a esa edad, se logra un porcentaje de supervivencia y de un recién nacido libre de una discapacidad mayor. Entonces también podemos dar seguimiento a estos bebés o por otras condiciones como complicaciones de embarazos gemelares, por ejemplo. Y hablando de complicaciones, podemos decirle, señora, le hemos encontrado esta característica, este daño, y podemos darle tal tratamiento. Un tratamiento que puede ser médico, administrando medicamentos a la mamá y ayudándonos del traspaso placentario, o decirle, señora, podemos someterle a una fetoscopía láser que consiste en colocar un instrumento invasivo atravesando la pared abdominal materna, el útero, y hacer una cauterización en los vasos placentarios y decirle, señora, con esto la posibilidad de muerte ahora ha disminuido dramáticamente y sus bebés pueden avanzar hasta una edad en la cual podamos sacarlos con mayor supervivencia, o podemos dar un tratamiento a una paciente que tiene un feto con hernia diafragmática severa y evitar que el pulmón se colapse para que haga una posibilidad de respiración y mejor manejo al nacer. Entonces, esto de la medicina fetal ha evolucionado dramáticamente en estos tiempos y nuestras poblaciones deben tener cada vez más acceso, pero para tener acceso necesitamos que nuestros profesionales conozcan la existencia de estas posibilidades, de estos potenciales, y gestionar desde la parte operativa la dotación de recursos, de equipamiento y de hacerlo con accesibilidad a la población gestante. De la patología fetal primaria o secundaria a condiciones maternas, en forma realmente integrada, es decir, integrada a diversas formas de evaluación del bienestar, por ejemplo, cardiotocografía, Doppler, exámenes bioquímicos, cariotipo, multidisciplinariamente. Reunirse con la parte neonatal, decirle que tiene un bebé con tal hallazgo y que necesitamos que hagamos un manejo conjunto para que el nacimiento sea coordinado y la terapia postnatal sea más idónea. Y asumir lo siguiente, no podemos quedarnos sin considerar la placenta ni al entorno inmediato. ¿Quién es? La mamá. Así es. Muchas veces asumimos que el bebé depende solo de él o de su placenta, cuando no nos percatamos que si la mamá tiene un desmayo o tiene una intoxicación o tiene un crisis asmática o tiene una insuficiencia respiratoria por la enfermedad COVID que ha estado de moda en estos años, el bebé también va a sufrir y también va a presentar daño.
Miren que al iniciar la pandemia todo el mundo decía, eh, afectará o no afectará al feto, y ahora sabemos que puede afectar a la placenta, igual que las otras infecciones, y que también puede matar al bebé, y que también puede generar malformaciones cuando se instala pues muy precozmente. Así, en sentido extrapolable a la medicina en cualquier población, debería pues entenderse a la medicina fetal o materna como aquella que no solamente diagnostique y trate patologías fetales, sino también prevenga y brinde información de normalidad. Las pacientes van a llegar angustiadas a sus ámbitos y le van a decir, doctor, doctora, este, tengo 11 semanas, mi bebé estará bien. Entonces ya no es una época para decirle, señora, ya le toqué su barriguita, ya le toqué el pulso a usted, y yo le digo que no se preocupe, su embarazo está bien. Le digo porque eso ha evolucionado, ¿no? Yo tengo de médico desde los años 2000, miren, y cuando empecé la medicina, recién el internet estaba apareciendo en las máquinas, no teníamos más información. Y el control prenatal estribaba pues en medir la barriguita, tratar de sentir el movimiento del bebé. No teníamos ultrasonido. En mi ámbito definitivamente y absolutamente no lo había. Y recién estaba apareciendo. Y muchas veces se generó un encuentro, una resistencia de un grupo que se nutrió de lo clínico y la aparición de una herramienta que permitía pues retar lo clínico. Así es, muchas veces han pasado acontecimientos como determinados clínicamente ante un diagnóstico, y que a la ecografía se le ha tenido que decir, no, ese diagnóstico no es correcto, es erróneo. La ecografía nos ha permitido contrastar y ver que no era lo que se pensaba clínicamente. Entonces, también los padres necesitan esa información. Ustedes cuando toman un vuelo a tal o cual sitio, le dice, me voy en una avioneta, me voy en un jet, me voy en un jumbo, ¿en dónde me voy? Me voy en esta aerolínea, me voy en esta otra, porque ustedes quieren seguridad de normalidad, seguridad de vivir. Esos son valores agregados que aún a nuestras poblaciones todavía no se les da acceso. Porque pues tenemos limitaciones de recursos simplemente, no es porque no sea lo idóneo. En otros países los seguros son universales y contemplan 3 ecografías a todas las gestantes universalmente, y son ecografías de carácter detallado y especializado. Las ecografías que se hacían antes pues ya no son accesibles, ya no existen simplemente en otros ámbitos desarrollados. Sin embargo, en nuestras poblaciones la ecografía ni siquiera es la de menor magnitud o complejidad. Por ende, hay que hacer sentir esa necesidad, que las gestantes se empoderen de su embarazo, que lo conciban como suyo, que lo conciban como una necesidad de protección, que el recurso humano profesional conciba también como una preocupación brindar una seguridad de bienestar, o de detectar oportunamente o manejar oportunamente a una condición materna o fetal. Entonces necesitamos una concepción que pegue mucho más en nuestra población, tanto usuario, evaluadores ecográficos o pacientes. Así, en estos tiempos debemos concebir que el feto es un paciente, y ese paciente debe someterse al cual un adulto o un niño se le somete a una medicina que no solamente sabemos es curativa o recuperativa, ¿cierto? Ahora está cada vez más en moda dársele la prevención, los chequeos, y decirle, señor, usted no tiene colesterol alto, usted no tiene cáncer de próstata, no tiene cáncer de cuello uterino, no tiene cáncer de pulmón, porque pasan pues chequeos, tamizajes. Igual, si concebimos al feto como paciente, ¿por qué no podemos decirle al señor feto a través de su mamá, señor feto, usted en este momento no tiene anomalías mayores,
no tiene marcadores de cromosomopatías, no tiene riesgo de alguna complicación, no tiene malformaciones diversas. Entonces, es cuestión de concepcionar eso universalmente en nuestros profesionales y nuestra población. Así, el defecto congénito, la importancia o la detección prenatal o el diagnóstico prenatal, principalmente llama la atención porque uno asume que es solo defecto congénito o solamente malformación. Sin embargo, el diagnóstico prenatal pues no solamente es buscar malformaciones. Sin embargo, referente al defecto congénito, tenemos que precisar que es toda anomalía, ya sea del desarrollo morfológico o estructural, funcional o molecular, externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple, presente al nacer o en etapas posteriores de la vida. Así es decir, al nacimiento puede aparentar un bebé normal y luego a los meses o a los años pocos se encuentra que el bebé tiene un autismo, por ejemplo, o un síndrome genético o cromosómico que no se había advertido, porque pueden haber variantes cromosómicas que tienen muy poca expresión fenotípica o estructural. Miren que en los establecimientos, algunos, como mi instituto, por ejemplo, hacemos tamizaje de problemas tiroideos. Así, la posibilidad de detectar malformaciones varía en relación al tipo de registro. Por ejemplo, registro de malformaciones 0.8% recién nacidos, revisión de historias 1 a 2% recién nacidos, comité de defectos congénitos, donde haya pues comités 4.5% y seguimiento al mes de vida 6%. Así es, independientemente de eso. Así también hay malformaciones congénitas y enfermedad congénita que tienen una variante. La malformación es toda alteración morfológica, miren, pero que esté presente en el momento del nacimiento, pero sea o no detectada. Y la enfermedad congénita, pues, todo proceso patológico que puede ir acompañado o no de malformaciones y también que puede o no ser detectable al nacimiento. En el diagnóstico prenatal, pues todas aquellas acciones prenatales que tengan como objetivo el diagnóstico de un defecto congénito del feto. Y el tratamiento prenatal, todas aquellas acciones prenatales que tengan como objetivo el tratamiento de un defecto congénito del feto. Algunas malformaciones son tratables, son mejorables, no son curables, en realidad no son curables. Muchas pacientes a veces asumen de que son curables y eso no es así. ¿Cuál es la importancia de los defectos congénitos? Que el 90% de los abortos precoces tienen defectos congénitos, que el 30% de los abortos tardíos, que el 30% a 50% de la mortalidad perinatal. Miren que en nuestros países el defecto congénito contribuye altísimamente a la mortalidad perinatal. Y cuando uno se pregunta, ¿y por qué en los países desarrollados, donde hay políticas diferentes, reportan una tasa de mortalidad de un 8%, 10%? Uno se pregunta, ¿tan perfecto es eso? Y muchas veces eso no es así. En esos países hay cuestiones legales que permiten la interrupción eugenésica del embarazo. ¿Qué es eugenésico? Selecciona los fetos con defectos congénitos y se le da a los padres la potestad autónoma de decidir continuar o interrumpir su embarazo. Y por ende esos bebés nunca pues, van a formar parte de la mortalidad mayor de 28 semanas ni postnatal. Y por ende se ve reflejada en una baja tasa de mortalidad perinatal. El 30% de las deficiencias mentales y sensoriales también tienen relación con los defectos congénitos. Dentro de la etiología, causas genéticas 10 a 20%, cromosómicas un 10%, exógenas algunas sustancias, algunos agentes 20%, multifactoriales y desconocidas
un 50%. Y esto obviamente dependerá pues, de los ámbitos que cuenten con esas posibilidades. Nosotros como instituto, por ejemplo, hasta hace un tiempo teníamos la posibilidad de hacer cariotipo a todos los fetos cuando tenían una anomalía estructural o sospecha. Sin embargo, al momento, por cuestiones de costos, ya llevamos 2 años que nos ha dejado la pandemia así, sin esas posibilidades en el sector público de tener la posibilidad de cariotipo. Por ende, nuestras anomalías y nuestras muertes fetales o perinatales quedan en este último multifactoriales y desconocidas, porque no sabemos en realidad, ¿no? En otros ámbitos le hacen todo un panel genético, cromosómico, y se tiene una precisión, pues, muy alta. En el diagnóstico prenatal, miren acá a la mano izquierda el año 97. Uno ve así someramente y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es esto? ¿No? Y quienes ya tenemos un tiempo en el reconocimiento de las estructuras fetales, podemos hacer una impresión y decir, a ver, un momentito, si me alejo un poquito, veo que acá hay una cabecita, este es un perfil, por ende, esta es una cabecita, esta es la parte del tronco fetal, y acá veo un bultito que sale de la pared anterior de la barriguita, ya, y por acá no tengo mal detalle, ¿qué será? Digo yo, ¿no? Año 97. La ecografía en esos tiempos era un tanto, para un común evaluador, era imaginativa, como decíamos así en términos de burla nosotros a veces, pero para quienes tenían adiestramiento y continuidad en las evaluaciones de los bebés en ese tiempo, pues era fácilmente identificado. Este bebé fue reportado como una malformación evidente. Ahora, esta misma malformación, mírenlo acá, es una malformación idéntica. Este es para el año 2002, miren la capacidad de los ultrasonidos. Vemos el hígado expuesto, ¿no? Este es el tronco fetal, ¿no? Vemos la cabeza acá, y vemos que tiene pues una anomalía que se llama anomalía del tallo corporal, ¿no? Es una malformación severa que implica exposición, un onfalocele o exposición del hígado por fuera de la pared abdominal, y también la vejiga expuesta, y también hay escoliosis, o sea, desviación de la columna. También puede haber dismorfia facial, es decir, el perfil fetal no está idóneamente. Puede haber micrognatia, como vemos acá, es decir, la mandíbula retraída, ¿ya? Entonces, esta lesión es incompatible con la vida y se detecta tan tempranamente como ahí, pues a las 12 semanas, como se ve en la imagen izquierda, que fue reportada por el grupo de la Fetal Medicine Foundation con el referente nuestro y del mundo, el doctor Kiprol Nicolaides, un gran propulsor del potencial de la ultrasonografía, ¿no? Y pues ese es el potencial tan temprano como para el diagnóstico prenatal. Y miren ahí un feto, un embrión de 9 semanas, ¿ya? 25 milímetros medido en la longitud corona nalga. Vemos ahí 9 semanas, un día. Hay tablas de referencia que nos asignan, en base a la medición de la longitud corona nalga, nos asignan una edad predictiva. Vemos un fetito y vemos algunas vesículas líquidas que se ven anecogénicas. Muchas veces esto ha sido denominado malformaciones, ha generado angustia en las madres y se les ha dicho, miren, hemos visto unos quistes en la cabeza, hemos visto unos tumorcitos en la cabeza, ¿ya? Entonces son malformaciones. Entonces, ahora sabemos que esto son las vesículas cerebrales normales de estos bebés que se ven así a edad tan precoz, y mucho mejor cuando los magnificamos. Y miren lo que ha logrado ahora con el aporte de la ultrasonografía de superficie o multivolumen, volumétrica.
el 4D, por ejemplo, el 5D, ahora las versiones hialinas, en la versión vívidas, que tienen una tonalidad como si fuera en vivo, en realidad. Vemos a un fetito de 13 semanas con una longitud corona nalga de 73 milímetros, en el cual vemos su perfil, su carita, sus orejas, sus miembros superiores, su pared abdominal íntegra, todo su cuerpito, y si lo vemos en vivo, vamos a ver que este bebé está pues totalmente normal. Entonces son modalidades de imagen que ahora muchos de los equipos tienen como parte integrada. Es decir, ya no es de otro mundo tener una ecografía con multimodo, 4D, 5D. Ahora los costos han bajado notablemente. Hace mucho tiempo una máquina de alta gama no bajaba de los $150.000. Ahora una máquina de alta gama lo puede encontrar uno entre 60 a $100.000, ¿ya? Y los equipos de baja gama, pues, son tan accesibles como del de $5.000, miren ustedes, ¿ya? Y las posibilidades no son dependientes absolutamente de la máquina, sino del operador. Es como si ustedes tuvieran un Lamborghini y quisieran irse de una ciudad a otra entre un Lamborghini y un Volkswagen. Los dos van a llegar en forma semejante porque las carreteras de acceso no son largas como hay en otros países, es decir, van a tener que ir a velocidades lentas o reglamentarias y los dos van a poder tener un acceso. Incluso, ¿quién tiene más posibilidad de llegar con más seguridad a su destino? Pues un Volkswagen, ¿no? Ya que el otro puede incurrir en altísima velocidad y terminar rodándose por alguno de los precipicios que tenemos en nuestros países. Hay modalidades de imagen también en el diagnóstico prenatal, la resonancia, por ejemplo. Miren ustedes ahí lo que puede obtenerse con la resonancia en sus diferentes modos de contraste, ¿ya? Y el avance en cuanto al tiempo, en cuanto a los años de la optimización. Esto cada vez está más accesible, ¿ya? La tomografía computarizada de rayos X con contraste. Vemos ahí, por ejemplo, también se han estudiado, miren, se estudia no solamente al embrión vivo, también se estudia al embrión muerto. ¿Para qué? Para conocer la estructura y extrapolarlo en la búsqueda de más accesibilidad. ¿Cuál es? La ultrasonografía. Mucha de la información que hemos tenido nosotros en el primer trimestre en el embrión ha sido previamente conociendo al bebé en el tercer trimestre, donde es más fácil visualizarlo. Pero uno se pregunta, este hígado que le estoy viendo a las 40 semanas, a las 30 semanas, ¿se verá también el hígado a las 9 semanas, 10 semanas? ¿Y cómo se verá? Eso es extrapolar toda la correlación anatómica para edades cada vez más precoces. ¿Qué hacemos cuando hacemos autopsia de embriones y fetos humanos? Hay procesos, se hacen procesos de fijación, de tinción, y tras eso se pasa a la máquina y se hace detalles anatómicos magníficos y que nos han permitido mejorar nuestro conocimiento y comprensión de la anatomía fetal. También dentro del diagnóstico prenatal tenemos que el análisis citogenético de los embriones y los fetos. ¿Qué implica eso? Tener el cariotipo. Acá, por ejemplo, estamos haciendo una biopsia de vellosidades coriales que se hace con una punción de aguja fina en la placenta, en la parte corial, y se extrae una pequeña cantidad, y esa pequeña cantidad se manda al análisis citoquímico, donde reportan pues el número de cromosomas. Como vemos acá, este bebé es un síndrome de Down, ¿ya? Y tiene 3
cromosomas 21, o sea, un cromosoma adicional. ¿Mm? Trisomía 21. El par 21 tiene un adicional, trisomía. ¿Mm? Y también podemos hacer el análisis del líquido amniótico para el cariotipo, que consiste en con apoyo ecográfico, miren la ecografía acá, apuntando hacia la agujita, y se ve cómo penetra la pared abdominal, la pared uterina, entra al líquido y saca una muestra del líquido amniótico, que para detectar anomalías como por ejemplo este recién nacido con una fisura labio-palatina medial, que es típico de los bebés con síndrome de Patau o trisomía 13. 13, ¿ya? Miren acá, un cromosoma 13 adicional. Eso implica una trisomía. Y también se hace la cordocentesis, es decir, una muestra, una muestra de la sangre fetal, ¿ya? Del cordón, igualmente análisis citogenético y buscar anomalías como el síndrome de Turner, que es una monosomía X0, y que tiene características como el cuello alado, cuello corto, orejas de implantación baja, y otras patologías que también podemos detectarlas prenatalmente. Todas estas patologías del recién nacido y que ustedes han visto en algún contexto social de su entorno, pueden ser detectadas muchas de ellas prenatalmente. Es cuestión de informarnos y de prepararnos como ultrasonografistas hacia esta búsqueda. El análisis citogenético puede hacerse a través del cariotipo tradicional o a través del microarray, que está de moda actualmente. El tradicional, pues, busca la mayoría, la más frecuente de las aneuploidías, típicamente mayores de 5 a 10 megabytes, ¿ya? Su resultado demora 2 semanas tras el cultivo de las células. En cambio, el microarray o microarreglos, también le denomina en castellano, busca aneuploidías no detectables con el cariotipo tradicional, y su resultado se puede obtener, miren, en 3 a 7 días. ¿Cuál es la diferencia también? Costo accesible, ¿ya? En nuestra institución el cariotipo tradicional estaba $100, $100, y el microarray, que no lo tenemos nosotros, está aproximadamente $1,200, ¿ya? En otras instituciones públicas, públicas, no privadas, públicas, ¿ya? Y pues puede identificar un porcentaje de anomalías cromosómicas que no se detectarían con el cariotipo tradicional, ¿ya? Vean que desde ahí también hay una diferencia en costo-accesibilidad. Ahora, eh, estas son pruebas invasivas. El cariotipo por biopsia, amniocentesis, punción o cordocentesis de la sangre genera angustia en la mamá. La mamá, muchas veces le decimos lo siguiente: mire señora, su bebé tiene una malformación severa. Si usted desea, le podemos confirmar nuestra sospecha de que tenga una trisomía de tipo 18 o 13, por ejemplo. La mamá, y le decimos que consiste en la punción de la pared abdominal, todo eso. Y la mamá, la primera aseveración es: ¿y eso no puede dañar a mi bebé? Nosotros miramos y nos preguntamos, pero su bebé, señora, su bebé está con múltiples malformaciones, su bebé tiene alta posibilidad de sobrevivir, ya habiéndole explicado eso. Y sobre eso, miren, los pacientes no llegan a comprender bien, no llegan a asimilar, porque a veces pues agarran apego a su bebé, y ellos, muchos de ellos buscan una segunda opinión con la esperanza de que les digan algo diferente. Por eso siempre debe derivarse los hallazgos a sitios de referencia donde permitan dar una evaluación lo más certera, lo más integrada posible, ¿ya? Y hay bebés que tienen hallazgos mínimos, minúsculos, como un marcador, como por ejemplo solamente la nuquita aumentada o solamente el pliegue nucal aumentado. No encontramos otras anomalías. La paciente tiene 40 años y le decimos: señora, su riesgo por la edad
es alto riesgo, más la nuca que está aumentadita, su riesgo ha aumentado. Entonces la posibilidad de tener un síndrome de Down es de un 70 a 80%. Eh, Hay una prueba que podemos usarla para confirmar. Una es invasiva, como la hemos explicado, y otra es la que se toma una muestra a usted, ¿ya? No se toca el feto, no se penetra el útero, y esa muestra se manda a analizar y tiene una exactitud de 99.9%, o sea, alta, alta. El cariotipo es el 100%. El test prenatal no invasivo no es una prueba confirmatoria, pero es altamente confiable, ¿no? Y diferencia, ¿cuánto está? El cariotipo tradicional, les decía, en el sector público, $100, el microarray, $1,200, $1,500, y el test prenatal no invasivo está también por ahí, entre $1,200 a $1,500. Son cuestiones de accesibilidad. En el sector público no lo tenemos actualmente. Y pues usa fragmentos de ADN derivados de la célula de la vellosidad materna para derivar la información genética del feto. ¿Cuál es la importancia de la detección y evaluación prenatal de defectos congénitos? Permite planificar el parto, dónde, si lo llevamos al bebé o que la mamá dé a luz en el hospital, cuándo, a término o una prematuridad indicada, por ejemplo, vaginal, espontáneo o inducido o una cesárea, para informar y preparar a los padres, porque es muy traumático que el padre se entere al nacimiento de que su bebé porta un defecto congénito. Modificar la historia natural con manejo intrauterino en los bebés que son susceptibles, como la cirugía láser en complicaciones de embarazos múltiples, ¿ya? También en tumoraciones pulmonares, por ejemplo, espina bífida, por ejemplo, cirugía de espina bífida, determinar el pronóstico perinatal, decirle a ese bebé que hemos visto con la defecto del tallo corporal, lo más empáticamente posible, señora mía, compréndame bien, le voy a explicar los hallazgos y le voy a decir en este momento el pronóstico de vida, de supervivencia postnatal, ¿no? Y con los datos encontrados y incluso con testigos acá, con los doctores acá, que hemos hecho una junta, y en base a la información que le podemos mostrar en este momento en Google o en alguna entidad como FetalMage, en su ojo, decirle la posibilidad de vida de su bebé es tal porcentaje o ser más categóricamente posible y más entendible. Es como particularmente, personalmente suelo informar en porcentajes o en fracciones o en categóricamente absolutas, absolutamente cero. Hay condiciones que son absolutamente inviables y es estrictamente necesario precisarlas, objetivarlas. Precisar el manejo natal, también cómo le vamos a hacer. Justo anoche tuvimos una reunión que estamos planificando cómo sería el nacimiento de un bebé que se ha colocado un balón en la tráquea por una hernia diafragmática y mañana se le va a retirar el balón y debe estar naciendo en una semana mínimo, 2 semanas máximo, y necesitamos coordinar con neonatología, con cuidado intensivo y con el cirujano pediatra cómo sería el manejo para hacer el tratamiento postnatal lo más coordinadamente posible, porque si no, todo esfuerzo que uno haga prenatalmente se puede ver interrumpido por las deficiencias postnatales en cirugía oportuna, referencia oportuna. Por eso implica coordinar un asunto muy difícil en el sector público y donde es más accesible y que quizá es más fácil en el sector privado, pero es menos accesible, ¿no? Interrupción legal del embarazo, ¿ya? En nuestro ámbito se da en la institución y en algunas instituciones de tercer nivel se da lo que es la interrupción terapéutica del embarazo, que implica proceder a una solicitud materna de interrupción cuando se ha encontrado alguna anomalía o un defecto congénito fetal que esté
poniendo en riesgo la vida de la madre. Y la vida de la madre no solamente depende de su daño somático, sino también de su daño psicológico mental. Muchas de las pacientes que han tenido estos hallazgos han tenido intento de suicidio, depresión severa que le lleva a alterar sus pues, parámetros físicos y somáticos. Y eso genera daño en ámbitos donde no es factible esa posibilidad. Por eso que algunos países hacen movimientos para permitir la despenalización del aborto. Y hablando estrictamente nosotros en cuestiones, más que todo, defectos congénitos, inviabilidad absoluta o certera. ¿Cómo nos ayudaría conocer a una malformación? Por ejemplo, doctor, tengo fisura labial o palatina, ¿deben nacer por cesárea o vaginal? Pues un bebé sin más anomalía puede nacer en forma indiferente, ¿no? Depende de las cuestiones obstétricas y a término, no hay necesidad de sacarlo antes. Atresia de Coanas igualmente. Linfangiomas en el cuello, que es un acúmulo de líquido linfático en el cuello que comprime la vía aérea, o una masa que obstruye la tráquea, eso sí, instituciones de tercer nivel, por eso la importancia de conocerlas, y a término también. Y obviamente una cesárea obligatoria porque implica que esté el médico colocándole laringoscopio para intubar al bebé, porque ya que está en riesgo de causar obstrucción de la vía aérea, tiene que pasarse inmediatamente a una ventilación mecánica, ¿no? Hasta pasar a cirugía postnatal. Hay deformidades torácicas, dependiendo de la magnitud, que también pueden ser parto vaginal, a término. Hay malformaciones pulmonares, sí, pues es aconsejable. El pulmón sabemos que lo necesitamos para respirar. Así que toda lesión que ocupe espacio o que dé sospecha de que va a comprometer la vía aérea, preferible en un ámbito de tercer nivel, ¿ya? Y la vía del parto puede ser pues, independiente, ¿no? La hernia diafragmática congénita, igual, tercer nivel, no pueden hacer en cualquier ámbito. Y lo otro, no hay una diferencia estadística entre la vía del parto, sí, cuando analizamos la muerte, o sea, en los dos se pueden morir, ¿ya? Pero donde puede haber más posibilidades de supervivencia es cuando el neonatólogo sabe que va a haber una hernia diafragmática que van a hacer, cuando el cirujano pediatra sabe que van a hacer y cuando llamen va a estar ahí. Entonces, los partos muchas veces no son con un horario establecido, ¿no? Pueden ocurrir en horarios que los recursos humanos no están presentes. Por eso que nosotros, gastrosquisis, hernia diafragmática, la programamos vía cesárea para que los actores que participan en el manejo estén presentes. Atresia esofágica, ¿ya? No hay problema con ellos, no son tributarios de necesidad de cuidado intensivo alto. Gastrosquisis, les decía así, porque los actores, más que todo, a término o ligeramente pretérmino. ¿Por qué? Porque estos bebés se han encontrado que a las 36 semanas por ahí están empezando su trabajo de parto o algunos hacen complicaciones como incarceración del intestino o complicaciones, lesiones o sufrimiento, dicen por ahí, del intestino. Entonces, no pasar de las 38 semanas cesárea. El onfalocele, igualmente, a término, porque es una patología que implica un defecto de la pared abdominal, exposición del hígado, duplicaciones o quistes entéricas, miren que no hay diferencia entre la vía cesárea vaginal, indiferente, iliomeconial también, isquemia intestinal, necrosis secundaria de óvulo o iliomeconial también indiferente, porque ya sabemos que ese bebé pues tiene alto riesgo de fallecer o de resecarse el intestino, entonces eso no va a cambiar por la vía, ¿no? Pero si depende de los factores presentes, eso sí pues cambia, ¿ya? Malformaciones anorrectales, masas abdominales, teratomas sacrocoxigios, cesárea, porque es una masa que está en la parte baja de la columna sacra y ocupa espacio y no permite un parto vaginal exitoso. Uropatías, displasias renales, dilataciones del riñón, hidronefrosis, válvulas de uretra posterior, también estrofia vesical, cloacas, defectos usualmente
que requieren terminación del embarazo también, como por ejemplo, anencefalia, hidranencefalia. Estas son malformaciones severas que son incompatibles con la vida. Está conectando la energía. Miren, acá tenemos malformaciones incompatibles con la vida. Anencefalia, ausencia del cráneo, desintegración del tejido cerebral. Hidranencefalia es por una obstrucción vascular, genera desintegración del tejido cerebral también. Holoprosencefalia al ovar es típico en las trisomías 18, 13, consiste en que no se parte entre dos hemisferios a nivel frontal, hay una comunicación entre ellos dos, lo vamos a ver después. Anomalías cromosómicas severas, ausencia de los riñones, agenesia renal bilateral, son incompatibles con la vida. Enfermedad poliquística renal infantil, que es bilateral, trastorno metabólico no tratables severos, displasia ósea letal, como por ejemplo la displasia tanatofórica, ¿ya? O osteogénesis imperfecta tipo 2, por ejemplo, son acondrogénesis, por ejemplo, son incompatibles con la vida. La acondroplasia es la heterocigota, en la que solemos ver los enanitos que típicamente los conocemos como enanitos de circo, son los acondroplasia heterocigota. Eso no es incompatible con la vida. Tienen una supervivencia casi normal, ¿no? Normal, por no decirlo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de identificar qué defectos congénitos y también identificar aquellos que podemos someterlos a cirugía o terapia fetal. Miren que hace años, los años 2008, 2010, en mi hospital nos llegaban casos con estas lesiones, con estos problemas, y decíamos, ¿a dónde lo referimos? Le comunicábamos a los pacientes y le decíamos, bueno, lo más cercano que tenemos es Chile, por ejemplo, Brasil, ¿no? O Estados Unidos, otros países. Bien, y ahora estamos ya tratando estos problemas. Corrección de espina bífida intrauterina, láser para el síndrome de transfusión feto-fetal, para el feto acárdico, para los tumores placentarios, para el teratoma sacrococcigio, intervención médica para la anemia fetal con transfusión intrauterina, medicamentos transplacentarios para la taquicardia supraventricular fetal, o derivaciones por acúmulo de líquido en el tórax fetal o en la ascitis. Y obviamente estos manejos son en poblaciones con criterios estrictos. ¿Cuáles son esos criterios estrictos? Que haya posibilidad de sobrevivencia postnatal, es decir, que estos bebés no estén afectados por anormalidades cromosómicas que son incompatibles, como trisomía 18, trisomía 13. Algunos tienen microdeleciones que se descubren con otros tipos de análisis cromosómico. Y las malformaciones tienen que ser pues atenuables con el tratamiento intrauterino. Y obviamente, algo principal, la comprensión materna, la solicitud materna de que eso sea pues paliativo nada más y no curativo. Y eso implica saber lo siguiente. Una paciente con acceso económico alto, muy bien puede decir, ¿sabe qué? Mi bebé tiene una espina bífida y yo solicito que le haga una plastía intrauterina porque yo sé que va a tener aún al nacer limitaciones para caminar, algunas limitaciones menores, el control de esfínteres, pero la cirugía intrauterina evita más que todo esa hidrocefalia, esa herniación del cerebelo que genera déficit neurológico severo, ¿ya? Y mucha imposibilidad de movimiento de miembros inferiores. Entonces, esa pareja solicita eso y es muy necesario que la pareja comprenda lo siguiente, que esos bebés van a tener que tener fisioterapia postnatal, adiestramiento vesical y de esfínteres anales, y van a tener algunos, pues, limitaciones en su locomoción. Si los padres conocen eso, tienen un soporte económico, social, familiar, pues brindémosle toda la oportunidad.
Y si los padres dicen, doctor, yo no tengo acceso económico y yo opto, yo quisiera, yo pido, yo suplico que se me dé opción de interrupción de un embarazo, pues ese es un asunto muy, muy, muy controversial y debatible en muchos de nuestros ámbitos, ¿no? Eh, que quizá deba contemplarse cuando escuchemos a los pacientes, cuando vivamos el sufrimiento, el suplicio que tienen ellos yendo de tal a cual establecimiento sin tener información del pronóstico, sin tener información de la sobrevida, ¿no? En, en relación a la ecografía obstétrica como parte del diagnóstico prenatal, que adolecemos como países de Latinoamérica, de Latam, que hay necesidad de adoptar los lineamientos y estándares en ecografía obstétrica que han surgido en otros países ya organizados, ya desarrollados. Acá en nuestro ámbito, en un estudio que hice hace varios años, el año 2015, encontramos de los casos que llegaban pues a nuestra institución, más del 50% no cumplían los criterios de calidad requeridos para su denominación de ecografía de tal tipo. Miren esto, ustedes pueden revisarlas posteriormente. Son normativas, lineamientos de entidades referentes en el estandarizar en niveles y evaluaciones específicas para el primero, segundo y tercer trimestre. Y eso viene desde los años 2005 aproximadamente, sino que pues antes no ha sido fácil de acceder a eso. Esta información muchas veces ha sido compartida ahora en estos tiempos por investigadores que conocemos en otros países, se apiadarán de nosotros, pues, ya te mando esto, que si tú lo quieres, te vale $35 descargarte este artículo, pero aquí te lo doy porque de mi amigo, te conocí, quieres fomentar esto, ¿no? Ahí está. Y lo otro está, pues, si no fuera por el Sci-Hub, ¿no? Que es ese link que nos da información gratuita, pirata, ¿no? ¿Qué seríamos nosotros en Latinoamérica si no tuviéramos ese acceso? Estaríamos exentos del conocimiento, de la información y de la posibilidad de mejorar nuestras evaluaciones. Esto lo he adoptado desde hace varios años tras el análisis de la realidad nacional y local, también regional, podemos decir así, que hay necesidad de establecer esto. Que hasta ahora ustedes revisen en sus políticas ministeriales, solamente se habla de ecografía obstétrica, así tal cual lo escuchan, ecografía obstétrica del primer trimestre, ecografía obstétrica del segundo trimestre, ecografía obstétrica del tercer trimestre, con una descripción que dice algo minúsculo, ¿no? Abordaje del feto vía transabdominal para evaluar latido y actividad, listo, y biometría. Esa es la descripción que viene dominando todas las políticas ministeriales de Latinoamérica en países diferentes a Chile, por ejemplo, o a Colombia, por ejemplo, o otros como Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero los países que más hemos adolecido de esto, Perú, no tenemos una normativa, hemos estado haciendo cambios, hemos estado esforzándonos, es muy difícil llegar hacia arriba e implantarlo. Si nos dieran el poder por una hora, ¿no? Doctor, tal, ¿usted que le parece que esto debe implantarse? Le doy una hora para que usted lo convierta en norma, en directiva, en guía, ¿ya? Así que haga su resolución. Sería muy fácil, pero hacer directivas, normativas, elevarlas a nivel central y de ley que aplique a nivel nacional es muy, muy difícil. Así, miren que lo que sí es dependiente del grado de profesionalización, de capacitación, de certificación y experiencia. Ustedes están acá porque han asumido que hay debilidades y eso es formidable. Eso es formidable. Yo mismo
busco información en todo momento. Los webinares gratuitos que se dan en diferentes ámbitos son muy importantes, muy informativos. Miren qué limitantes podemos tener. Idiomas, amigos míos. Cuando escuchamos en otros idiomas, a mí personalmente, que no soy un experto en el idioma, en la comprensión especialmente, ¿no? Nos cuesta ir siguiéndolo, ¿no? Y agradecemos obviamente cuando hay un traductor, cuando dice esto lo vamos a traducir para los países, ¿no? Pero el que no está en red en estos tiempos, mis amigos, caballero, como decimos en Perú, la competencia es abismal y debemos fomentarla siempre, porque eso va a permitir que las evaluaciones mejoren en calidad de evaluación, se adecúen a los parámetros de evaluación, ¿ya? Y el más beneficiado sea la población y la situación de problemática materno-perinatal. Y no es una cuestión jalada de los pelos, como dice, este no es una un invento. A mí me ha costado mucho transmitir a mi ámbito y decirles y hacerles ver que esto no es una creación mía, es una adaptación de las normativas que les he mostrado. Es un resumen, es un ordenamiento, de tal modo de hacerlo más comprensible, más digerible, más aplicable. Lo hemos eh, documentado en este documento, parámetros de operación diferenciados, ustedes lo pueden buscar posteriormente, ¿ya? Y lo van a encontrar en Google, ¿ya? Y que también entidades referentes lo han considerado, ¿ya? Y miren, todas estas son entidades referentes en ultrasonido obstétrico, ¿ya? Y en general, ultrasonido en general. ¿Y qué diferencias estamos poniendo acá como para hacerlo un poco más comprensible? Una ecografía estándar básica, primaria o primer nivel, es lo que usualmente denominamos la ecografía obstétrica, pues simple. Y una ecografía obstétrica avanzada o especializada, le hemos denominado, en nuestro país por lo menos, ecografía genética, aquella entre 11 a 13 semanas. Y es un mal nombre, sí, es un mal nombre. Un poco incongruente para muchos. Sí, es muy incongruente. Genética, pero ¿qué genética? Si no es una consulta genética, nos dicen los genetistas. Y nos han dicho en directo, en vivo, en directo. Pero nosotros le decimos, el término genético viene cuando en los países desarrollados hacían el scan, el genetic ultrasound. ¿A qué edad lo hacían? Entre 18 y 22 semanas. Genetic ultrasound. ¿Y por qué? Porque encontraban características malformativas o marcadores menores que estaban presentes en bebés que tenían problemas cromosómicos o genéticos. Y por eso se le denominó ahí la genética, la ecografía genética. Para esos tiempos era la del segundo trimestre. Pero el mejoramiento de los equipos, el mejoramiento del conocimiento, permitió que en el primer trimestre ahora sea más accesible el feto y por ende el término genético se pasó al primer trimestre. Y así los países desarrollados, algunos empezaron de First Trimester Genetic Ultrasound. Y así cuando van y vienen la información, los asistentes a los congresos traen el rótulo genética del primer trimestre. Entonces empieza a pegar, empieza a buscarse y se arraiga en un entorno. Tres colegas que se dedican a la medicina fetal han sido preparados en el extranjero. Cuando llegaron, mencionaron lo siguiente: ¿cómo es posible que le denominemos ecografía genética? Esto de genética, no, no puede ser, no lo llamemos genética, solo llamémosle primer trimestre. ¿Ya? Después de unos meses, ellos en sus portales y en sus ofertas de servicio ponen ecografía genética. ¿Por qué? Porque es imposible ya cuando está totalmente arraigado. ¿Qué quedaba para nosotros? Ordenarlo, parametrarlo, estandarizarlo. Y aquí está el tipo de ecografía, cómo se realiza, qué informa, qué evalúa, qué modo ecográfico usa, qué abordaje usa, la duración aproximada según entidad referente, es 40 minutos si es un solo feto. ¿Y qué necesidad había?
necesidad de incluir estas herramientas de evaluación de materno-fetales en la cartera de servicios del Ministerio de Salud para nosotros o el Código de Procedimientos Médicos Nacional. Y en eso estamos actualmente. Miren, después de 2 años, seguimos insistiendo en esto. Y en el segundo y tercer trimestre también esto era lo típico de informarse. Y eso es lo que venimos intentando cambiar todos estos años. Gestación única activa de 32 semanas por biometría, nada más. Nada más. Cuando este bebé, en realidad, después de una evaluación diferente, era un bebé de 37 semanas, por última regla, confiable, con crecimiento fetal en percentil 1, RSIU, reacción de crecimiento intrauterino severo, con Doppler umbilical y cerebral media normales, pero con Doppler de uterinas patológico, placenta envejecida para la edad gestacional, no cordón nucal, y se sugiere hospitalización y culminar la gestación a la brevedad, porque ese grupo de fetos contribuyen a un 30% de la mortalidad perinatal. Esa es la importancia de tener estándares, tener parámetros. Y en el segundo y tercer trimestre también pues hay. Miren este casito, caso de la vida real. Se reporta esta ecografía tal cual ustedes ven ahí, ecografía genética. En una paciente de alto riesgo, 43 años. ¿Qué informa? Útero, feto único de LSN58, acá dice con morfología conservada, plexos coroideos normales, latidos cardíacos presentes, placenta posterior grado 0, hueso nasal presente, nuca 1.6, ducto venoso forma de onda normal. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos de nuestra realidad? Que más del 70% de gestantes que llegan al Instituto Nacional Materno Perinatal tienen una ecografía con el rótulo de genética, ¿cierto? Obviamente no realizada en la institución. Y más del 50% de estas no tienen los criterios de calidad ni los parámetros de evaluación requeridos. Y es fácil, yo siempre insisto que es fácil cambiar esta realidad. Implica en decir, yo quiero saber cuáles son esos criterios, yo quiero saber cómo evaluarlos, yo quiero saber cómo abordarlos, cómo detectarlos y cómo mejorar mi destreza técnica y dar una evaluación mucho mejor. Se reporta 12 semanas, bajo riesgo de cromosomopatías, Doppler de uterinas con resistencia normal, bajo riesgo de preeclampsia. Es lo que dice el reporte. Y miren que los metaanálisis en el mundo desarrollado se basan en estudios de computadora. Es decir, ingresan a estas bases de datos y luego concluyen con que no hay mucho impacto de la ecografía en el mundo desarrollado o en el mundo en desarrollo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no auditan las imágenes, ¿ya? Y generan falsa seguridad de normalidad. No existe relación directa tampoco entre nivel de calidad versus costos, versus tipos de profesión, versus especialización. No hay una relación directa. Uno pensaría que $150 asegura la calidad y una de 80 el de mala calidad. No, no hay una relación directa, ¿no? Miren las imágenes que no cumplen los criterios de calidad, ¿ya? Y así se realiza en muchos pacientes y eso lo tenemos que conocer cuáles son los criterios de calidad. ¿Y qué encontramos a las 24 semanas cuando la vemos, cuando llegan a nuestros hospitales, a nuestros servicios especializados? Nos toca decirle, señora, tiene una cardiopatía conotruncal, con válvula única, comunicación interventricular, cruce de vasos normal, pero también tiene fusión de tálamos y monoventrículo, con megacisterna magna, ausencia de vermis cerebeloso, una fisura labiopalatina medial, y pues su bebé, señora, el pronóstico de vida del feto es absolutamente cero. Eso es traumático para muchas pacientes. No son casos aislados, mis estimados amigos. Son casos muy frecuentes, ¿no?, en nuestros ámbitos y que impacta agudamente. Así, miren esto, les pido que lo consideren en sus ámbitos también. Esto lo hemos trabajado, yo he asumido la jefatura de mi servicio el año 2018 y ese mismo nacional. Y esto lo hemos cambiado la descripción, la denominación, hemos cambiado para la ecografía básica, que le hemos puesto el nombre de primaria, primer nivel, baja complejidad, y la especializada, ¿ya?, detallada, tercer nivel o alta complejidad. Y cada tipo de ecografía, ¿no?, tiene una descripción y un modo de abordaje, un modo ecográfico, que no es limitante,
simplemente es dependiente de la disponibilidad pues, de la tecnología. Con un 2D se puede hacer más del 80% de las evaluaciones. Por ejemplo, en el primer trimestre le llamamos ecobásica del primer trimestre, que puede ser vaginal, menor de 11 semanas, ecobásica del primer trimestre con su codificación acá. Uy, se pasó. ¿Ya? La ecogenética es la de 11 a 13 semanas, ecografía morfológica de 20 a 24, lo solemos pedir. Ecografía Doppler del segundo y tercer trimestre, lo solemos pedir en pacientes de bajo riesgo, lo pedimos usualmente entre las 30 y 34 semanas, y en pacientes de alto riesgo, pues obviamente lo pedimos antes, después de la morfológica. La neurosonografía o la ecocardiografía, el perfil biofísico, lo pedimos dependiendo de los hallazgos que encontremos o como una sospecha en algún paciente. Generalmente a partir de las 25 semanas después de la evaluación morfológica. Sin que eso quiera decir que uno no puede hacer una ecocardiografía a las 15 semanas, por ejemplo, sí se puede hacer, o una neurosonografía a esa edad también se puede hacer. Sin embargo, pues no es usual. La ecografía 3D-4D también está descrita, también está denominada, sin embargo todavía no lo solemos difundir. ¿Por qué? Porque la ecografía 3D-4D aún en nuestra población es sinónimo de carita y sexo en 4D. Entonces, si no le damos carita y no le damos sexo en 4D, la paciente sale y dice, total, me han cobrado como 4D y me han hecho 4D. Pese a que hayamos mostrado la columna en tridimensional, en multiplanar, el cerebro en multiplanar, los órganos en multiplanar, ¿no? Pese a que le hayamos hecho un 4D en esa forma, un 3D en esa forma, la paciente, su objetivo era carita y sexo en tridimensional. Entonces, sí lo hacemos como parte de las diferentes situaciones. Por ejemplo, para buscar acretismo o malformaciones tumorales fetales, hacemos siempre el abordaje múltiple, multiabordaje, no nos limitamos en eso. La paciente paga como una neurosonografía que incluye un abordaje 4D, paga como una ecografía que implica un abordaje también 4D a través del STIC, por ejemplo. Una ecografía de acretismo también. El feto anómalo o con defecto es una problemática para la salud pública, sí, porque una mortalidad perinatal en futuros anómalos, un porcentaje de fetos anómalos inviables son detectados recién más de las 22 semanas, ¿cierto? Un porcentaje de fetos anómalos detectados en el primer trimestre, peora en el segundo y tercer trimestre. Un porcentaje de fetos anómalos detectados en el segundo, pierde la oportunidad de alguna intervención fetal. Impacto emocional y en la salud mental de padres y familia, falsa seguridad y bienestar por la baja calidad de evaluaciones, baja precisión diagnóstica y pronóstica, efecto por extremo como las falsas expectativas, hasta por las oportunidades perdidas, gastos al sistema de salud y a la familia, en especial en anomalías severas, gastos secundarios a la evaluación diagnóstica, segunda y tercera opinión. Hay pacientes que nos llegan, el doctor he venido a la maternidad porque me han encontrado en varias cosas, en varios exámenes. Le digo, présteme sus informes. Entonces yo voy sumando, acá hay 300, 400 soles, esta acaba de 500, entonces son 1200. Señora, en menos de 5 días usted ha gastado 1200 soles. Y le digo, señora, ¿usted sabe cuánto vale la ecografía acá en este servicio? Vale 80 soles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces, adiestrándonos, nosotros, adiestrándonos, haciendo más experto la evaluación, más estandarizada, más protocolizada, nos vamos a volver dando un servicio muy mejor y podemos hacerlo más rápido. Y al hacerlo más rápido podemos abaratar nuestros costos y tener más grupos de pacientes. Al tener más grupos de pacientes, con una mejor evaluación, con más rapidez, en base a una mejor profesionalización, mejor conocimiento, mejor habilidad técnica, podemos tornar más accesible esa evaluación. En nuestro ámbito, por ejemplo, tenemos 6 salas de ecografía al día, 4 de la mañana, 2 de la tarde, y el costo máximo de ecografía es el de 100 soles. Entonces, y en la parte externa eso está 5 veces aproximadamente más, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Queremos formar recursos con más destreza para dar más acceso a evaluaciones de calidad, porque la ecografía tiene un potencial enorme, enorme en la detección prenatal. Entonces vamos a hacer un par en este momento para darnos un respiro, unos 15 minutos, y vamos a continuar con la parte siguiente. ¿Ya?
Nos vemos en 15 minutitos. Perfecto, doctor. Justo pues la ultrasonografía hace muchos años aportaba poco a al control prenatal. Miren cómo el control prenatal tradicional, con base en el tercer trimestre, en el cual pues tocaba solamente manejar o tratar de salvar a los fetos o a las pacientes de las complicaciones. Versus del año 2011, el profesor Kiprol Nicolaides, en base al análisis de su realidad, de una problemática advertida con mayor pues, posibilidades en esos ámbitos, demuestran que las complicaciones de presentación tardía pueden predecirse o pueden detectarse desde tempranamente. Y así proponen ellos la inversión de la pirámide de control prenatal, en el cual la base, la ancha, sea pues aquella que identifica principalmente grupos de riesgo fetal en el cual puedan implementarse medidas preventivas o dar algunos manejos o seleccionarlas para un seguimiento más minucioso, más particularizado, con demostrado efecto en ese grupo que es sometido a eso sobre la salud materno-perinatal. Ello implicaría, según la pirámide nueva original, una evaluación a las 12 semanas en promedio, un cuidado a las 20 semanas, una evaluación de anomaly scan o morfológica a las 20 semanas alrededor, pues, y aquellas que tuvieran algún riesgo, derivarlas a un control especializado desde las 12 hasta las 34 semanas y luego un control alrededor de las 33 semanas y un final a las 41 semanas. Es decir, para el grupo original implicaba 4 momentos con base ecográfica: 12, 20, 37 y 41. Eso es el año 2011. Y miren cómo aún en nuestros países, incluso en los países originales como Europa, no todos han implementado, pues porque tienen limitaciones no solamente en cuestiones gerenciales, sino también en accesos económicos a algunos países. Y también hay contrarios, como muy bien el profesor Kipro Nicolai lo manifestó en unos últimos webinars, en que en esos tiempos había quienes lideraban las organizaciones como las sociedades de ginecobstetricia, como las sociedades de ecografía en general, quienes lideraban los colegios, los gremios, no concebían a esta herramienta como de impacto o de necesidad. Y eso pues ha llevado a que no tengamos un orden y una implantación uniforme en los países y en las políticas. Quizá Bolivia tenga una realidad semejante a la nuestra, en que no tengamos una política ministerial, pero sí se está suministrando estas evaluaciones en las partes públicas aisladas o especialmente en las partes privadas, donde a veces no hay mucho acceso a la población general. En sí, cuando ustedes pregunten a sus gestantes: señora, ¿usted sabe qué es la ecografía de morfológica? ¿Qué sabe sobre el screening del primer trimestre? ¿Sabe lo que es el Doppler? ¿Sabe lo que es esto? O a sus profesionales que hacen control prenatal:
pregúnteles, indáguenles. Nosotros hemos venido indagando y viendo oportunidades de mejora, oportunidades de cambiar. Por eso tenemos esta información. En que hay debilidad, en que la gestante no comprende, no conoce, por tanto no exige, por tanto no siente como una necesidad. El objetivo en sí es que la población gestante conozca y luego de conocerlo, lo conciba como una necesidad. Nosotros tenemos necesidad de alimentarnos, de beber líquidos, y lo haremos. Pero si nosotros no advertimos eso como necesidad, no la vamos a demandar. Sí podemos exigir servicios públicos, pero la paciente, la necesidad de un acceso mal detallado a su bebé no lo percibe como necesidad. Entonces necesitamos que a través de la educación formal pueda entrar más fácilmente la educación sanitaria y pues tengamos un apoyo para gestionar por parte de la paciente. El paciente va al mercado y dice, deme este tomate porque el de no lo quiero, quiero este rojito que se ve acá sin estar aplastado, quiero este que me parece de mejor calidad porque yo quiero una ensalada lo más deliciosa posible y que no me enferme. Entonces igual, la paciente es necesario que conozca eso de la nueva pirámide de control y lo perciba como necesidad y lo demande. Igual el clínico, el que hace la consulta, les digo porque muchos pacientes que nos llegan le preguntamos, ceñito, ¿y por qué usted no vino antes? No se hizo la ecografía genética a las 12 semanas. No, es que el doctor me dijo, no, la morfológica es la más importante, ¿no? La genética, no, eso no ayuda en nada. Entonces, necesitamos que también el clínico esté enterado, esté con conocimiento de eso. Y el ecografista en sus diferentes modalidades de especialización, desde el ecografista básico hasta el ecografista especializado, ¿no? Necesitamos que esté enterado de qué objetivo buscar y qué subsanar. Así hay debilidades que tenemos que asumirlas y tenemos que corregirlas. En alguna forma tenemos que corregirlas. ¿Ya? Los clínicos tienen que asumir de que optimizarían su evaluación clínica con una herramienta que les permita confirmar su sospecha o refutar su sospecha y derivar su orientación clínica hacia una anomalía diferente a la ecografía, por ejemplo. Yo puedo hacer un tacto vaginal una paciente con abdomen agudo y puedo decirle, mire, usted tiene una masa anexial dolorosa y por ende puede ser un embarazo ectópico. Y quizá solamente es un quiste a pedículo torcido o quizá es una apendicitis. Entonces, las debilidades clínicas se están perdiendo porque a veces estamos pasando de frente a la prueba y sin hacer la evaluación clínica. Colocamos el traductor, vemos un embarazo ectópico en la trompa y ya no preguntamos el comienzo del dolor, ya no palpamos el abdomen para ver el signo del rebote, ya no movilizamos los anexos para objetivar el dolor. Por ende, pues eso progresivamente se va a perder la habilidad clínica. Por eso que debemos rescatarla siempre y optimizarla con nuestra evaluación de herramientas diagnósticas. Así también la ecografía bidimensional, hay debilidades técnicas que pueden corregirse. No hay cumplimiento de parámetros, ustedes están objetivando. Hay débil evaluación integrada. Hay ausencia de un ente rector. En nuestro mismo país, nadie sabe quién debe dirigir cómo se deben hacer las ecografías. O los entes rectores no lo asumen, ¿no? Hay negación a su potencial. Muchos clínicos aún están asumiendo de que no es superior a lo clínico, ¿no? Sobre la ecografía Doppler, ¿hay débil comprensión fisicohemodinámica? Ciertamente que sí. Hay débil técnica en auditoría y calidad, débil comprensión fisiopatológica, hay variabilidad en referencias. Ustedes mismos pregúntense, si están haciendo Doppler, ¿qué tabla de referencia usan para arteria umbilical? ¿Es la misma que usa Fetal Medicine Foundation? ¿Es la misma que usa su otro hospital que está al frente? ¿Es la misma que usa la provincia diferente? ¿Es la misma que usa el consultorio del frente? Ustedes van a advertir que hay una variabilidad en las tablas de referencia. Nosotros hemos venido insistiendo en nuestra problemática desde los años 2012, 2014,
Y miren que desde el 2017 recién esa variabilidad fue abordada en el Congreso de la ISUOG a través de publicaciones que llamaban a la estandarización, a la uniformización. Nosotros, por lo menos, desde el 2018, hemos estandarizado en mi servicio y en la institución, Centro de Referencia Nacional, la tabla de Arduini para arteria umbilical y la tabla de Fetal Medicine para arteria umbilical y para arteria cerebral media. Y miren, hemos abandonado la tabla de Arduini para arteria umbilical y también hemos abandonado otras tablas de referencia. Entonces, en base al peso, hemos consensuado usar la curva de Hadlock y también la fórmula de Hadlock para establecer el peso fetal. Son uniformidades que nos permiten ser más congruentes en nuestros estudios, nuestro seguimiento, nuestros manejos. La biotopografía es otro mundo que está revalorándose, incluyéndose en diversas guías de manejo de complicaciones. En este momento, esto es una propuesta que vengo difundiendo ya desde hace varios años, ¿no? En el cual me preguntaba, bueno, la pirámide que nos ha mostrado el profesor Kipro Nicolai, sí bien, dice 12, 20, 37, pero cuando preguntamos a nuestros residentes y nos preguntamos nosotros mismos, pero ¿qué puntos específicos debo hacer en cada evaluación? Entonces, esto, ya migrando hacia la lista de chequeo, que también concibo como una necesidad, digo, a ver señora, en la ecografía genética de 11 a 14 semanas, se le debe hacer, y también usted, recurso humano, profesional de la salud, busque el riesgo de preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino con las tecnologías actuales que disponemos. Detecte usted precozmente las malformaciones que son detectables a esta edad. Es decir, haga un scan anatómico básico, por lo menos, en este momento. Detecte el riesgo de cromosomopatías o síndromes genéticos con los marcadores que vamos a ver. Haga biometría y precisión de la edad gestacional, un punto álgido en nuestra salud materna perinatal. Pregunte a la paciente, señora, su última regla, no sé, doctora, ¿puede verlo en mi historia? Señora, su fecha probable de parto, no sé. Señora, su primera ecografía no la ha traído, está en la historia. Entonces, ¿qué fecha le ponemos para poder comparar el crecimiento si es normal o anormal? Es una situación caótica. En la morfológica, igualmente, estos objetivos específicos. Entonces, esta pirámide, a estas edades hemos incorporado también la ecografía de viabilidad. ¿Por qué? Para empezar a captar a nuestras pacientes que pueden hacer complicaciones como embarazos ectópicos, como acretismo detectados tempranamente y hacerles un seguimiento. Y también permitir el conocimiento del embrión desde lo más pequeño, pues, ¿no? Evolucionar también nosotros científicamente para no decir que este bebé tiene quistes o tumores cerebrales, sino acercarnos al conocimiento de la estructura embrionaria como el mayor posibilidad de acercarnos al feto como paciente, no solamente para encontrar anormalidades, sino para decirle, señora, su paciente bebé fetal está anatómicamente normal, sonográficamente normal, cerebro normal, estructuras normales. 20 a 24 semanas. ¿Por qué no antes de las 20? Porque nuestros equipos tienen una resolución media. Nuestras pacientes tienen un panículo en general diferente. Por ende, la posibilidad de ver al bebé más fehacientemente es entre 20 a 24 semanas, a partir de las 20. Y lo otro, nosotros no tenemos políticas de interrupción del embarazo, como sí lo tienen otros ámbitos donde quieren lo más tempranamente posible saber si su bebé tiene una sospecha o una anomalía, porque ellos automáticamente van a optar por interrumpir un embarazo. En cambio, nosotros lo que nos interesa, en base a que no hay esa legalidad, nos interesa tener posibilidad de visualizar el órgano, la estructura, y no tener que decirle, señora, su bebé está normal, sin haber podido ver la estructura. Nosotros, para mí personalmente, yo optaría por decirle, señora, en relación al panículo, veo el panículo, señora, a las 22 estaría perfecto. Si la veo delgada, le digo, a partir de las 20 se verá muy bien. Entonces, así más o menos. Y si nos llega de casualidad
un panículo adiposo difícil o una visibilidad difícil a las 20, 22 semanas, le decimos, señora, hemos visto estas estructuras y hay otras que nos deja duda porque no la podemos visualizar. Denos una visita de aquí en unas 3, 4 semanas, por ejemplo, porque nos falta confirmar la normalidad. No hemos encontrado anormalidades mayores, evidentes, pero no podemos darle seguridad y normalidad porque la estructura no la estamos visualizando. Sin embargo, le decimos que no hemos visto algo que llame mucho la atención. Y lo otro, evaluación 30-34 semanas en pacientes de bajo riesgo, porque nuestras poblaciones, ¿por qué a esta edad? Porque nuestra realidad nos dice que un grupo de pacientes, por decirlo así, más del 50% de las pacientes que nos llegan entre 30 y 34, o podemos verlas a esa edad, tienen ecografías del primero y del segundo que no son confiables. ¿Ya? Por eso que 30-34 es la última oportunidad de visualizarlos ad íntegro para hacer un escáner anatómico total, ¿ya? Más allá de las 34 ya no vamos a poder detectar mucha evaluación anatómica, más que todo el bienestar, el crecimiento, el riesgo de estrés fetal, ¿ya? La posición para el parto, por ejemplo, la vía del parto. Está documentado que en el tercer trimestre también pueden detectarse malformaciones de novo, es decir, que nunca se han detectado en el primero ni en el segundo, haciendo las evaluaciones detalladas, especializadas. Es decir, es un motivo para incluir la ecografía del tercer trimestre en el scan. Obviamente, hay algunos dicen, he hecho un estudio en el tercer trimestre de ecografías y no logro ningún cambio. Y le preguntamos, ¿ha hecho scan anatómico? No, no, pues solamente crecimiento. Entonces, ¿cómo vas a hacer scan, diferencia si impacta o no, si has hecho lo mismo que se hace muchos años? O sea, poco. Entonces, tenemos que pues amoldar nuestras evaluaciones. Miren que el objetivo es que nuestra población migre de tener ecografía estándar o básica hacia tener ecografías especializadas o detalladas. Y no quiere decir que la deba realizar un recurso especializado. Precaución. Muchas veces se asume, a veces el doctor dice que debe hacerlo un recurso especializado. No, no, no. El nombre de la ecografía es ecografía especializada o detallada, que la puede hacer un médico general, un profesional ultrasonografista, en diferentes países lo hacen y está normado, ¿ya? O un médico especialista. Ustedes saben que un médico, yo soy un médico ginecostetra, que acabé el año 2007. Cuando ingresé el año 2004, vi a un asistente médico ya especialista hacer una ecografía y yo me pregunté, ¿yo podría hacer ecografía algún día? Y 3 años después, tras el uso que teníamos en el instituto, porque teníamos ecógrafos, como 5 ecógrafos en diferentes ámbitos, y aprovechamos todo lo que se movía, en sala de partos, en la emergencia, todo lo que se movía, porque nos interesó subsanar nuestra debilidad al ingreso. De no conocer nada, ahora podremos estar haciendo docencia en esta herramienta. Y eso es factible, mis amigos, de lograr. Solamente hay que dejarse orientar, dejarse llevar, adiestrarse, creer en el potencial de la ecografía, ¿no? Creer en la posibilidad de hacer toda esta selección de grupos de riesgo para instaurar en este grupo de riesgo medidas preventivas, control individualizado, manejos interdisciplinarios, otro tipo de ultrasonografías y una finalidad sublime, disminución de complicaciones o de desenlaces adversos. ¿Qué nos falta? Creer que esta nueva pirámide puede impactar favorablemente, gestionar desde lo básico. No necesitan un ecógrafo de alta gama, de altísima resolución. No, eso no es así. Si se lo regalan, chévere, bacán. Pero si no, amigos míos, aprendamos a manejar botonerías, a optimizar las imágenes y vamos a potenciar un equipo de supuesta gama baja, lo vamos a potenciar con nuestra habilidad técnica. ¿Qué procesos hay necesidad de hacer con esta de la ecografía? Pues predicción, prevención, detección, diagnóstico, seguimiento, manejo, terapia, cirugía, previsión de riesgos, daños, mucho potencial. En el primer trimestre, en menos de 10 semanas, desde la determinación o precisión de la edad gestacional, la viabilidad, está vivo o no, la localización, ectópico o normo inserto,
Y diferenciar entre la estándar, que es biometría precoz, el saco vitelino, el embrión, frecuencia cardíaca, la localización, ovario y anexos. Miren, ovarios y anexos, siempre, es parte de la estándar, así está determinado, no es un invento. Versus la especializada, aquella que quiere ver la eco embrionaria detallada, hacer la evaluación de vesículas cerebrales, los esbozos de los miembros, ver el embarazo ectópico o la cicatriz de cesáreas, embarazos ectópicos cervicales, ováricos, etc. Y muchas cosas más que aún no están no usándose globalmente. Eh, Precisión en la edad de gestación. Confiabilidad alta entre las 8 a 13 semanas, 6 días para LSN. Miren la magnificación que les estamos mostrando. Esto debe ser visto en más del 50% de la pantalla, ¿ya? Una medición que acorta la variabilidad intraobservador y da más precisión en la edad de gestación, ¿ya? No usemos, miren que vemos muchas ecografías, muchas imágenes en la foto y la medición lo hacen con el embrión muy pequeñito, menos del 20% de la pantalla. Entonces, no amigos, hay que optimizar mucho mejor. Vamos a mostrarles primero los caracteres normativos, objetivos, específicos. Y en el primer trimestre, entre 11 a 14, ¿qué tiene que hacerse? Biometría y precisión de la edad, detección precoz de malformaciones, riesgo de síndromes cromosómicos o genéticos, riesgo de preeclampsia, restricción. Para estos tiempos, una ecografía no puede denominarse genética en nuestro medio, o un screening del primer trimestre en el país desarrollado, si no ha incluido la predicción del riesgo de preeclampsia, ¿no? Es decir, evaluación de arterias uterinas para usar con los parámetros maternos y antecedentes el riesgo de preeclampsia. Luego, como segunda prioridad, detección precoz de malformaciones. No cabe la posibilidad de que se diga que no es factible ver malformaciones a esta edad, entre 11 a 14 semanas. Sí pueden verse. Biometría y presión de la edad gestacional y los riesgos de cromosomopatías o síndromes genéticos a través de los diferentes marcadores. Por ejemplo, para biometría, debemos asumir de que este es el estándar de visualización de la longitud corona-nalga. Así debe verse, con estos criterios: calidad sagital del corte, sagital medio, la posición del cursor externo-externo, el grado de flexión fetal, que siempre debe haber un espacio líquido acá, miren, debajo de la mandíbula. Ese es un criterio de buena posición neutra. El plano sagital pasa estrictamente por el tubérculo genital, los calipers bien posicionados, la cabeza en posición intermedia, versus otras opciones, como esto puede ser aceptable. Estamos hablando para la predicción de la edad, nada más, ¿eh? Aceptable, ¿ya? Porque algo se ve acá en posición neutra, algo tiene de sagital, ¿ya? Versus esto que es insuficiente, y esto que es inaceptable. Miren la forma de medición, se perdió la colita. Entonces, esto está ocurriendo en mucha población, asignando una edad falsamente verdadera, falsamente, ¿no? Una fecha probable de parto falsa, una fecha estimada de regla falsa, porque las mediciones no están guardando los criterios estandarizados para dar un valor verdadero. Miren acá cómo la medición correcta versus incorrecta en este bebé, ¿no? Que puede dar valores diferentes, ¿no? 55, y eso impacta, miren, 12 semanas un día versus 11 semanas 5 días, y eso puede impactar más adelante en la determinación del percentil, ¿no? Acá, por ejemplo, corte sagital medio del embrión, orientación horizontal con el audio y sonido perpendicular a la línea de medición del LSN, la ocupa mayor parte de la pantalla, posición neutra. Acá, por ejemplo, está un poco hiperextendido este bebé. Entonces, eso influye en general falsas fechas de regla, falsas fechas probables de parto. Confiabilidad. En muchos de los ámbitos no se informa la imagen, no se imprime la imagen. No es rutina suministrar imágenes, solamente reportes. Y por ende, esos reportes, les decía, generan bases de datos
y esos entran a los estudios de investigación, metaanálisis, revisiones sistemáticas, y pues fundamentan las evidencias, entre comillas, tenemos evidencias que no son muy prudentes, y algunos concluyen de que la ecografía no impacta en general en la salud materno-perinatal. Así hay algunas publicaciones, no impacta. ¿Por qué? Porque han globalizado pues todas las bases de datos. No hacemos auditoría, y esto genera falsas mediciones. Hiperextensión aumenta falsamente la edad de gestación, asigna un LSN mayor. La hiperflexión asigna falsamente una menor edad gestacional. Por la flexión disminuye el LSN. Esta tablita también ha sido publicada y no ha sido cambiada hasta el momento, que dice que cuando la paciente dé una fecha de regla y usted haga una medición ecográfica, puede usted cambiar esa fecha de regla si varía más de 5 días entre menos de 8 semanas, o varía más de 7 días entre 9 a 13 semanas. ¿Ya? Obviamente, muchos profesionales vemos que en las historias que nos mandan a nuestro servicio de medicina fetal, eh, la paciente da una fecha de regla y de pronto dice 36 semanas, y de pronto viene por ahí 35 semanas, 0 días por eco del primer trimestre. Vemos la eco del primer trimestre y vemos a un bebé flexionado, ¿no? Y decimos, momentito, esta medición que dice 35 semanas no es certera, ¿ya? Y el margen de variación, pues, es a veces los 3 días, 4 días. Entonces, si varía menos de 7 días con esa LSN, pues la regla es válida. Si varía menos de 5 días con esa LSN a esa edad de gestación, pues la regla es válida. Algunos otros varía 2 días con la regla y lo cambian y dicen, no, la regla no vale, debe usarse la LSN, ¿no? Entonces, antes de cambiarlo, preferible auditar la ecografía para ver si es confiable la medida, y si no es confiable o es confiable, pues validar la FUR. A eso es lo que llamamos FUR validada. Precaución, corregir la edad basado en ecografía del tercer trimestre, porque ya podría ser un RCU. Incluso en la ecografía del segundo trimestre, 25 semanas, 26 semanas, ya hemos visto bebés con déficit de crecimiento que están empezando. Esos bebés debutan verdaderamente RCU a las 30 semanas aprox, pero a las 25 semanas ya podemos encontrar, 20 semanas incluso podemos encontrar un bebé con déficit de crecimiento, y usamos el promedio y nos da una edad biométrica que de ahí nos va a condenar a asumir que el bebé tiene menor edad cuando en realidad tiene más edad, y eso no es un caso aislado. ¿Qué vemos en el primer trimestre, por ejemplo? Vemos biometría. Yo fomento y particularmente uso también la biometría en el primer trimestre de cabeza, de circunferencia cefálica. ¿Por qué? Porque me hace rutina evaluar la anatomía del cerebro, de los plexos coroideos, como vemos acá, de la hoz del cerebro, me hace magnificar, me hace hacer la insonación en video y en vivo y ver que ese cráneo está óptimo, y mi objetivo paralelo es biometría de la cabeza, y me hace descubrir también, al buscar cerebelo, me hace buscar la biometría del cerebelo, me hace ver fosa posterior. Entonces, y eso estriba ahora entre lo que es la ecografía básica y la especializada. Eso de acá que estamos viendo es parte de la básica, ¿no? Ver los plexos coroideos, ver la línea media, ver la integridad del cráneo, es básico, ¿no? Quizá ver la fosa posterior ya es más avanzado. Pero esta es una gestación de mayor edad para mostrarles que la medición transversa, diámetro transverso del cerebelo, cuando se realiza bien, también predice con mucha fiabilidad la edad de gestación. Miren que hace mucho tiempo, cuando empezamos nosotros a decir, si no tienes la edad real y te llega un bebé, mire el cerebelo en diámetro transverso y te puede ayudar, ¿no? Por ahí salían y decían, no, está loco, ¿para qué medir cerebelo? No tiene utilidad. Y miren, esto ya ha sido puesto en alguna de las guías ISUO, que debe ser considerado. No, obviamente no dice debe ser rutinario, debe ser considerado. Y lo que sí debe ser rutinario es que las pacientes tengan acceso al screening del primer trimestre para datar fehacientemente el embarazo. Pero cuando no tienen, ayúdense de una medición del cerebelo. Pero miren acá, la edad de gestación, 31 semanas, 6 días,
¿ya? Y una mala medición puede condicionar, miren, ven, acá estoy midiendo mal el cerebelo, ¿ya? Acá estoy cambiando la intonación del cerebelo para medir mucho mejor y vemos que puede variar también significativamente en la medición. La tabla, la de HILL. Hay ecógrafos que tienen la tabla de Kipro-Nicolaides. No es nada recomendable esa tabla porque tiene una mucha variabilidad, a pesar de que es el profesor Kipro Nicolai lo máximo expresión de medicina fetal, pero la tablita en ese punto de la estimación del cerebelo, edad gestacional por cerebelo, es errónea. ¿Ya? Medición correcta versus incorrecta. Miren ahí, 30 semanas, ¿ya? 36 milímetros, 30 semanas un día, percentil 33 para el cerebelo. Hay tablitas acá, vemos, ¿ya? La tabla de Hill. Estas son edades predictivas, o sea, una medición del cerebelo, yo me aprendí, por ejemplo, que una medición del cerebelo de 45 milímetros, miren acá, diámetro cerebroso 45 milímetros, me daba una edad predictiva de 34 semanas. Entonces yo digo, 45 milímetros más o menos 34. Entonces ahí me ayuda un poco cuando no tengo a la mano la tabla, pero en estos tiempos hay que tener a la mano muchas cositas en nuestros celulares, por ejemplo. ¿Ya? Entonces les puede salvar. ¿Y por qué es importante la predicción de la edad gestacional a través de herramientas como la ecografía? Primero, porque pues el riesgo cromosómico, por ejemplo, lo podemos o lo tenemos la obligación de estimarlo en base a la edad obtenida por el LSN, la nuca, por ejemplo, en base al LSN, longitud corona nalga. Si mires mal la translucencia o la longitud corona nalga, vas a sacar un riesgo que no es el real. También en casos como este, miren, gestación de 30 semanas por biometría. Abandonemos el reporte en edad biométrica, busquemos la edad real. ¿Qué dice? Doppler de cerebral por debajo del percentil 5. Doppler de arteria umbilical dentro de parámetros normales. ¿Ya? Doppler de RCU asimétrico, circunferencia abdominal por debajo del percentil 5. ¿Ya? Miren acá, este valor 1.7 es anormal para esta edad. ¿Ya? 30 semanas, 1.7. ¿no? A los minutos nada más, eco 2 a los 20 minutos, porque advertimos esa realidad. ¿Qué tal si no se advertía y continuaba el feto ahí, la gestante ahí? Concluimos que era una gestación de 32 semanas por cerebelo. ¿Ya? El cerebelo es una de las estructuras que más tardíamente disminuyen su tamaño, porque se preservan los órganos cerebrales. RCU severo, peso menor P3, con diástole umbilical ausente, vasodilatación de cerebral media, istmo aórtico reverso y ducto venoso de resistencia aumentada, 1.02, aumentada para esa edad. Perfil físico 6 de 8 por movimientos corporales disminuidos y no se evidencia hematoma. También vamos nosotros a favor de, en condiciones de riesgo como esta, integrar la evaluación con perfil biofísico para dar más información predictiva positiva o negativa. ¿Qué encontramos también? Otros componentes que muchas veces se abandonan. Madurez placentaria con resistencia aumentada en uterinas. Miren ahí, promedio 1.8, significativamente aumentado, y explica el trastorno placentario. Ponemos, tiene criterios fetales para terminar el embarazo y alto riesgo para complicación mayor por preeclampsia. Claro, pues, todos estos hallazgos objetivamente demostrados se asocian tanto a muerte materna como muerte fetal y ameritan a esta edad culminar el embarazo con estos hallazgos, ya que tenemos ducto venoso alterado, por ejemplo, umbilical diástole ausente. Este bebé pasó a sala a los 20 minutos de la segunda ecografía, obteniéndose un bebé deprimido. Deprimido quiere decir que estaba afectado en realidad. Apgar 5.8, líquido claro. ¿Ya? Sugerencia, no continuemos informando en edad biométrica. Audite la calidad de la imagen en el reporte. Si encuentra anormalidad de un vaso, continúe con otros vasos para evidenciar el nivel de progresión. Considere siempre una evaluación integrada del bienestar fetal. Yo sé que hay corrientes que dicen, no, ¿para qué hacer un perfil físico? Eso lo puedes hacer en un lugar donde tengas tiempo, 30 minutos, para que lo hagas en tu consulta externa. Y yo les digo, ¿acaso en la consulta externa llegan las pacientes de riesgo?
¿Acaso es la paciente de emergencia, no es aquella que cuide por disminución de movimientos fetales, con sangrados, hemorragia, pérdida de líquido, embarazo prolongado, que se le ha pasado la fecha? Entonces, ahí es donde debe usted hacer una evaluación integrada, porque su objetivo es evitar que ese bebé se muera. Y obviamente, ahí el perfil biofísico usted lo va a encontrar muy fácilmente, porque si usted se acostumbra a hacer perfil biofísico en bebés normales de la consulta externa, cuando le llegue un bebé en la emergencia, usted en menos de 5 minutos va a decir, este bebé tiene 8 puntos, o este bebé, momentito, ya pasé 5 minutos, miren, 5 minutos que me duró la evaluación de los vasos, de la biometría, porque uno no tiene que restringirse solamente un ojo para el líquido y un ojo después para la biometría, no, tiene que estar todo en el contexto, mientras va haciendo la biometría, va evaluando el movimiento corporal, el movimiento respiratorio, el líquido amniótico, es decir, todo integradamente. Entonces, también es importante, les hago la pregunta a los amigos residentes y a ustedes les puedo hacer la pregunta. Por ejemplo, hueso nasal 5.8 milímetros, ¿normal o anormal? ¿Ah? Y lo primero que usted debe decirme, doctor, dígame por favor la edad. ¿Ah? Y eso se aplica no solamente al hueso nasal, sino a la translucencia nucal, con el LSN, a la pielectasia. ¿Tiene 20 o tiene 30 semanas? Al pliegue nucal, por edad gestacional. Pliegue nucal a las 15 semanas es igual que el pliegue nucal a las 24. No. Predominio de cámaras derechas. Muchas veces nos enseñan, el corazón tiene predominio de cámaras derechas usualmente. Y pregunta, doctor, ¿eso es a las 12 semanas? ¿O a las 25? ¿O a las 30? ¿No? Entonces depende de la edad gestacional. Cabo ausente. Doctor, pero si tiene todavía 14 semanas, 15 semanas, ¿por qué dice cabo ausente? No. Hueso nasal hipoplástico, como ese bebé, por ejemplo, que es un bebé con una trisomía 21. Lo podemos ver ahí y dice 5.8, porque preguntamos, bueno, a mí me han dicho que cuando el hueso nasal es menos de 4 milímetros es hipoplástico. Doctor, pero en la morfológica, a las 20 o a las 18 o a las 28. Y ahí el detalle. Por eso hay valores de referencia por cada edad de gestación, lo que usamos en la tabla de Sonic y Nicolaides para hueso nasal. Ese bebé tiene 31 semanas, 6 días. Trisomía 21, facies aplanada, ¿no? Macroglosia, se ve la lengüita que pasa el reborde alveolar. Tampoco no se suele ver la lengua que sale todos los labios, pero en algunos momentos sí se objetiva eso. Construimos esta publicación que también nos demoró, miren, veníamos insistiendo años, recién en el 2018 logré que mi servicio, tras asumir la jefatura, ¿no? Ya tenía yo poder de convocatoria, tenía poder de decisión y de sustento. Entonces logré que el pleno, que en ese tiempo éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora somos 10, los 7 estuvieran de acuerdo en cambiar a partir de esa fecha los reportes de la conclusión, en que teníamos que anteponer rutinariamente la edad gestacional real y precisar rutinariamente el percentil de peso en base a Hadlock, la curva de peso de Hadlock, en el informe ecográfico. Abandonar el reporte que dice gestación de 34 semanas por biometría, feto con actividad conservada, ¿no? Sino ir a ese que dice gestación de 36 semanas por FUR confiable, por FUR validada, por eco precoz revisada o por eco segundo trimestre, y abajo percentil 20, percentil 30, percentil 40, Hadlock, y a partir de ahí derivar las demás evaluaciones según el contexto clínico en el que venga el feto. Uy, ¿qué pasó acá? Y usar otras características, como por ejemplo la necesidad de ingresar a nuestras máquinas, a nuestros equipos, la información. Si ustedes no ingresan la información, como por ejemplo fecha de última regla, o no ingresan fecha probable de parto, o no ingresan una edad clínica, que a veces la máquina da la opción de poner una edad clínica, ¿ya? Estimada por ahí por el eco precoz, no les va a arrojar el percentil de peso. ¿Ya? Miren acá, lo de arriba es la edad estimada por la ECO ingresada, por la FUR ingresada, fecha de última regla ingresada, edad por FUR.
o que sea validada o estimada por la ECO primer trimestre. Lo de abajo es el promedio de biometría. Miren, acá dice promedio 32, 32,6, 32,4. Todo eso se promedia y da este promedio. Es el promedio de las medidas biométricas, de las estimaciones de edad por biometría, ¿ya? Que no es la edad real. Esta de acá es la edad que da el peso. Hay pesos que predicen una edad supuesta. Y este peso predice, según una tabla de referencia X, predice una edad supuesta, que tampoco es la edad real. Y este de acá es el percentil de peso estimado. ¿Y en qué se compara? El peso en relación a la edad real. ¿Ah? Entonces, hay que tener mucha precaución, porque a veces ocurre lo siguiente. Usted no ingresa fecha de última vela, no ingresa la edad real, y la máquina calcula un percentil en base a la edad biométrica. Por ejemplo, si yo saco 1477, ¿en qué percentil está en base a la edad biométrica? 30 semanas, 6 días, es muy probable que me diga percentil 15, 18, 20, lo cual no es real, porque está comparándolo en base a la edad biométrica, cuando debe ser en base a la edad real, ¿no? Este es el percentil de las biometrías individuales, que también yo he pedido y tratamos de que se cumpla en la máxima cantidad de recursos humanos la impresión de la tabla biométrica, obviamente que sea visible. A veces se imprime y algo que no se ve, ¿no? Que sea visible. ¿Para qué? Para que el clínico pueda decir, a ver, momentito, estoy viendo que el abdomen está en el percentil 4 y la cabeza en el 55, el fémur en percentil 2, ¿no? Y hay casos en que el abdomen aún está en el 13, 14, entonces uno dice, momentito, el percentil global me sale en el 18, pero el abdomen lo encuentro en el 11, 12, entonces este bebé me parece que pudiera más adelante hacer un déficit de crecimiento expreso, o quizá en este momento usando más parámetros ya es un verdadero RSIU. Esa es la importancia de la tabla biométrica, por un lado. Y por otro lado, para nosotros que hacemos auditoría de casos, cuando vemos incongruencias entre una y otra variable, decimos, momentito, algo está pasando acá, no es congruente, ¿ya? Voy a hacer auditoría, a ver, vamos a ver imágenes y advertimos que se ha medido mal el abdomen o el fémur, por ejemplo, ¿ya? Necesidad, en realidad, de dejar esto, miren acá, ¿ve? Esto se sigue viendo, gestación única activa de 39 semanas por fecha de última regla, abajito, gestación única activa de 34 semanas por biometría fetal. Entonces, tiene que decidirse por uno u otro, abandonar la biometría y poner la edad real. No poner última regla solamente por ponerla, sino averiguar si esa última regla que está dando la paciente es validada y no tiene que ser modificada con la ecografía precoz. Por eso ustedes pueden agregar el rótulo FUR validada por eco precoz. Precaución cuando pongan solamente FUR, porque la paciente, cuando le pregunte, señora, su última regla, quincena, doctor, quincena. ¿Quincena de qué? De marzo. Y le digo, présteme su carnecito, por favor. Me da su carnet de control y le digo, señor, pero caíste 20, no, 20 de abril. Ay, doctor, sí, verdad, sí, tiene razón, ¿no? Entonces, así es la vida, mis estimados amigos, así es la realidad. Entonces, mírenme, peso estimado, percentil 5, dice ahí, tomando en cuenta su FUR, se sugiere correlación con la ecografía del primer trimestre, se sugiere tensión por la especialidad. ¿En qué tiempo? ¿En qué premura? ¿Ya? ¿Tiene Doppler ese hospital? ¿No tuvo Doppler? ¿Ya? La paciente, gestación única activa, de 32 semanas, 4 días por biometría fetal, otro casito ahí, 15 de enero, es el mismo bebé, 15 de enero, y sale óbito fetal. ¿No? Entonces, ¿qué hemos avanzado? Miren lo que hemos avanzado. Yo también fomento los numeritos, orden, precisión, ser conciso, más científico. 1. Gestación única activa de 35 semanas, 5 días por FUR confiable. 2. Perfil biofísico 8 de 8 y doble fetal normal cuando es una prioridad el bienestar. Actualmente fomento primero, segundo, el peso. Peso percentil 60, según Hadlock. 4. Cordón nucal simple, hematoma subcoriónico, volumen tanto. La placenta no es previa y el borde inferior está a 8 centímetros del oso y segmento libre de placenta, de cretismo, langio 3D, 4D.
¿Por qué precisar la edad gestacional? Necesaria en la estimación del percentil de crecimiento, en la referencia de normalidad a normalidad Doppler, en la detección y manejo del post-término, en el manejo de complicaciones del embarazo, en la referencia para el screening y diagnóstico prenatal, también en investigación y en salud pública. Y un avance, anomalías detectables en el primer trimestre. ¿Ya? Mañana vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ya? Pero miren, ve, siempre deben ser detectables en el primer trimestre. Acrania, anencefalia, holoprosencefalia, alobar. Defecto del tallo corporal, la imagen que vimos del 99 y 2022. Atresia pulmonar o tricuspidia. Onfalocele, gastrosquisis. Mayormente detectables, espina bífida, displasia esquelética letal, artrogriposis, amputaciones, hidros o edema cutáneo difuso, hipoplasia del ventrículo izquierdo, comunicaciones atrioventriculares complejas, ¿ya? Anomalías de los sitios viscerales, luto o obstrucciones uretrales, megavejigas, ocasionalmente defectos de la fosa posterior, ya con una ecografía mal detallada, anomalías de los dedos, fisura labial y palatina, ¿no? Hernia diafragmática, tetralogía de Fallot, transposición de grandes arterias, coartación de aorta, displasia tricuspidia, quistes abdominales, agenesia renal, riñón multiquístico. Miren, por ejemplo, para mí es rutinario hacer el abordaje pélvico transvaginal en la ecografía genética del primer trimestre. Siempre me aseguro de que los riñones los visualice, ya sea transabdominal o transvaginal. ¿Por qué? Porque la agenesia renal de uno o de los dos, pues es de impacto encontrarlo en el segundo y tercer trimestre, ¿no? Acá dice todavía nunca, según la publicación del año 2019 todavía, nunca ventriculomegalia, pese a que ahora ya hay estudios que dicen que puede detectarse la ventriculomegalia en el primer trimestre, de displasia óptica, agenesia del cuerpo calloso, tálipes también yo, justamente, solemos ver tálipes en los embarazos de 12, 13 semanas, es factible, ¿ya? Con el acceso tridimensional específicamente ayuda mucho. Malformaciones adenomatoideas pulmonares quísticas, también las comunicaciones interventriculares son difíciles también en el primer trimestre, estenosis pulmonar, estenosis aórtica, tumores, arritmias, atresias intestinales son más en el segundo o tercer trimestre. Hidronefrosis también se puede en el primer trimestre. Hace unos días hemos visto una hidronefrosis bilateral de 2.5 a 3 milímetros en ambos riñones. Entonces, esa es una hidronefrosis definitivamente. Hay valores de referencia para eso que lo vamos a tocar. ¿Ya? Y lo otro, ¿qué necesitamos para impactar en la salud materno-perinatal? Estándares para los marcadores, estándares de calidad. ¿Ya? Objetivos, tal cual lo hace la Fetal Medicine Foundation para certificar a sus evaluadores a nivel mundial. Pedirles sus imágenes, auditarlas y decirles, doctor, según los criterios, usted ha desaprobado en todas o en algunas, o ha aprobado en todas, así que le felicito y le envío su certificación. Usted está apto para hacer evaluaciones de este tipo, siga así, y lo volvemos a auditar en 6 meses. Esa es la política de Fetal Medicine Foundation. Entonces, siempre debemos optimizar nuestras evaluaciones, auditarnos nosotros mismos, tener estos parámetros, como les digo, en el celular, ¿ya? A la mano. Si es posible en la mente, los tenemos en la mente. La costumbre, la casuística nos hace ya tenerla en la mente y no depender mucho de una tabla, pero cuando queremos empezar y queremos caminar adecuadamente, necesitamos checklists, ¿ya? O alguien que nos diga así o asá. Listo, quedamos ahí, mis estimados amigos. Nos vamos a ver el día de mañana. Si hubiera alguna pregunta, quizá. Bueno, no hay preguntas. Gracias por la asistencia de hoy día. Nos estamos viendo mañana a la misma hora. Muchísimas gracias, mi estimado también. Gracias, doctor.
Gracias. Bueno, doctor Walter, como siempre, Sí. muy agradecido. Saludos a la distancia. Entonces, con su permiso y permiso de los demás, voy a finalizar Zoom. Estaríamos viendo el día de mañana, mismo horario. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.